Pronto se cumplirán 2 siglos de los primeros medios impresos en el Istmo, en 1820. 9 décadas de Radio Tembleque y los zapadores de la radiodifusión en el país. Y 60 años de la primera televisora panameña que entró en operaciones, RPC Televisión. El siglo XXI trajo consigo nuevos medios y nuevos formatos, la Internet y los medios digitales. La aparición de estas nuevas herramientas y plataformas permitieron nuevos actores y la democratización de la información. Medios alternos conviven hoy con las plataformas de las grandes corporaciones. Los tiempos actuales han presentado un reto para todos los actores de la comunicación: cómo mantenerse vigentes y hacer del periodismo una actividad rentable. Durante la próxima hora, 4 periodistas recordarán el pasado, evaluarán el presente e imaginarán el futuro. Que comience Contrapunto. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto a través de SER TV. Gracias por acompañarnos en una edición más. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estaré con usted durante la próxima hora en su programa de análisis periodístico. Estamos en el Parque El Aljibe de la Universidad Tecnológica de Panamá. Sí, yo sé, usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver un programa de periodismo con la UTP? Se lo explico muy fácil. Primero, en este Centro de Estudios Superiores se dictan varias carreras relacionadas con la telecomunicación, parte vital del proceso de los medios. Y segundo, que en este sitio, en el Parque El Aljibe, pasaba parte del Camino de Cruces, ese sitio histórico que en la época de la conquista comunicaba Caribe con Pacífico y viceversa. Así que qué mejor lugar donde la historia y la tecnología hacen contrapunto. Ya tenemos tema, ya tenemos lugar. ¿Quiénes son nuestros invitados? Me imagino que usted se lo preguntará y yo se lo quiero decir, pero adivine qué, eso va a ser más adelante. Yo solo le puedo adelantar que son 4 grandes figuras del periodismo nacional que compartirán con nosotros esta noche aquí en Contrapunto. Pero antes quiero presentarle un reportaje que le hicimos a Fernando Peña Morán, el maestro Fernando Peña Morán, caricaturista editorial de La Estrella de Panamá. Con él conversamos sobre cómo ha cambiado el arte de hacer caricaturas, cómo ha cambiado, dónde está ahora y hacia dónde se dirige. ¿Quiere verlo? Pues acompáñame, vamos con Fernando Peña Morán. Adelante. Buenos días. Fernando Peña Morán, caricaturista de La Estrella de Panamá. El apellido Peña Morán es sinónimo de caricaturismo. Formado en el mundo de las bellas artes, se inició como caricaturista editorial en 1980. Desde sus primeros tiempos en el tabloide Crítica hasta el día de hoy en La Estrella de Panamá, donde ya lleva 19 años, el maestro ha visto cómo ha cambiado la profesión. Se puede decir que ha habido una apertura, hay más caricaturistas y la tecnología. Ahora se tiene que usar la computadora, la tablet, hay trabajos digitales que antes se hacía a mano y era un trabajo más que todo rústico. Y también cómo ha cambiado la sociedad panameña. Si te hablo de los años que yo comencé, el panameño leía menos y eso está comprobado. Últimos años, cuando se ha dado sobre las ferias del libro, hay más interés en los medios, hay más interés del público en saber ciertas cosas. Hacer caricaturas es más que dibujar, comenta Peña Morán. Así como el periodista, el caricaturista debe estar bien informado y tener criterio. Todo trabajo es investigación. El caricaturista debe estar actualizado, eso es muy importante. Y eso es una recomendación para los que no lo hacen. Yo de mi parte sí lo hago. Leo periódicos, leo noticias digital y veo noticieros. A las 6 prendo mi noticiero o al mediodía estoy en mi casa, lo que sea donde esté, prendo las noticias. Y como el buen docente, debe tener una ortografía impecable. Si tú das un tema y te equivocas en un punto, te equivocas en una tilde, el mensaje cambia. Tienes que tener buena ortografía, tienes que tratar de estar claro porque el mensaje es básico. No vas a cambiar el mensaje por una falla ortográfica. Además pierde esa calidad, pierde la importancia. Hay que tener mucho cuidado con eso. El periodismo y las comunicaciones están cambiando.
el oficio de caricaturista también, y eso, para Fernando Peña Morán, es una gran oportunidad. Vamos a lo que es prácticamente más superación, más integridad, más actualización y estar más regido por régimen, diría yo, lo que es la caricatura internacional, porque ahora se nos invita a participar. Entonces, siempre hay un norte, ¿no? Como cada día que tú aprendes más, eso es lo que se necesita, saber más para buscar horizontes nuevos. La caricatura es un medio que facilita el entendimiento de las situaciones políticas y sociales que se están dando. Y nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo. Ese es un mensaje ya no de que la gente siga viendo, que se actualice y que no deje de ver noticias. El maestro Fernando Peña Morán. Gracias a la Estrella de Panamá por su colaboración para este reportaje y gracias, por supuesto, a Fernando Peña Morán. La caricatura, un género de opinión en sí mismo, la caricatura editorial. ¿Quiénes son nuestros invitados? Creo que esa es la gran pregunta que tenemos en el momento. Yo les voy a decir quiénes son, pero adivine qué. No se lo voy a decir ahorita, se lo voy a decir después del cambio comercial porque vamos a una pausa en Contrapunto y ya regresamos. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. ¿Qué rescataría usted del periodismo pre-internet para que se siga aplicando en el ejercicio de hoy? Bueno, esencialmente los principales valores del periodismo, ¿verdad? Es decir, el principio de la ética, el principio de la verificación, el principio de la confrontación, el principio de la, digamos, de la búsqueda de las fuentes que sean fiables. Es decir, lo esencial de lo que debe ser el periodismo existía antes de Internet y es lo que hay que seguir valorizando después de Internet. Y por otra parte también, digamos, la necesidad de un periodismo de investigación, de un periodismo que invierta en el tiempo para buscar la realidad de una noticia y no quedarse únicamente en la apariencia de la noticia. Todos estos elementos que son los que han hecho la gloria del periodismo, con mucha dificultad siempre, son los que hay que mantener y rescatar, mantener y confortar en la era de Internet. Estamos de regreso en Contrapunto. Muchas gracias por seguir en sintonía a través de SER TV. Acabamos de ver un fragmento de la conversación que mantuve con el periodista y pensador español Ignacio Ramonet. A lo largo del programa, en cada bloque, vamos a tener otros fragmentos de sus reflexiones sobre el periodismo. Pero ahora sí, ya se acabó. Vamos a conocer a nuestros invitados de la noche de hoy. Adelante con nuestro primer invitado, por favor. Luz María Noli se inició en el periodismo a finales de la década de 1960. La mayor parte de su carrera la hizo en TVN, donde estuvo en distintas etapas. Fue la primera mujer en dirigir un departamento de noticias de un canal privado. Durante 23 años fue productora y condujo el programa de entrevistas Diálogo. Luz María, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor para mí y para toda la producción de Contrapunto y todo el equipo de SER TV que esté acá esta noche. Te doy las gracias por haberme invitado, por estar aquí y por compartir con todos mis compañeros este momento. Gracias a usted. ¿Le parece si conocemos al resto del equipo? Me parece sensacional. Listo, vamos con el siguiente. Adelante. Fernando Martínez, director de TVN Investiga y analista del programa Mesa de Periodistas de TVN Radio. Desde 1990 hasta el 2002 fue corresponsal del diario La Jornada de México. En cine, ha sido fotógrafo, camarógrafo, guionista y realizador de documentales y videos. Fernando Martínez. Fernando, muchas gracias. Gracias por hacer un espacio en su agenda y estar acá en Contrapunto esta noche.
A sus órdenes. Nos quedan dos invitados, uno a su izquierda y otro a su derecha. Comenzamos con la derecha. Yo prefiero las izquierdas, pero está bien. Vamos a hacer la excepción, pues. Vamos con el siguiente invitado, el siguiente participante. Álvaro Alvarado inició en los medios a finales de los 80. Es el presentador de la edición dominical de Debate Abierto en RPC Televisión. Ha trabajado en radio y televisión, en programas de contenidos noticiosos como de entretenimiento y folclore. Por 10 años condujo el noticiero matutino de Telemetro Reporta. Álvaro Alvarado. Álvaro, gracias. Dejó un rato la cocina y vino para acá. Gracias, José María. Estamos aquí precisamente agradeciéndote la invitación y acompañado de colegas de gran trayectoria y experiencia. Nos sentimos muy honrados. Nosotros acá también nos sentimos muy honrados. Álvaro, queda un invitado. Vamos a presentarlo, ¿le parece? Enseguida. El último invitado de esta noche, ¿quién es? Hermes Sucre Serrano. Tiene más de 4 décadas en el periodismo, combinando la práctica con la docencia. Su hoja de vida incluye medios como La Prensa, donde, entre otros cargos, ejerció como defensor del lector, La Estrella de Panamá y corresponsalías para la agencia Reuters y el ABC de España. También ha escrito libros biográficos sobre historia del periodismo y ficción. Hermes Sucre Serrano. Profesor, qué gusto tenerlo acá esta noche, profesor. Mira, el gusto es mío. Es un honor estar con mis compañeros de tanta batalla periodística y un honor estar contigo, El un honor es mío, estudiante que profe. siempre recuerdo por su vocación, Muchas su gracias. dedicación y su amor al estudio, a la lectura. ¿Eh? Yo lo recuerdo a usted, profesor, también sus clases. Muchas gracias por estar acá en Contrapunto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Ya tenemos a los invitados, ya tenemos el sitio, ya sabemos de qué vamos a hablar. Comencemos con las preguntas, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, vamos con la primera pregunta, una ronda de preguntas generales. Yo hago la pregunta y cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de responder. La primera pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Cuál es la mayor o cuáles son las mayores diferencias entre el periodismo de hoy en día, del 2020, y el periodismo de cuando ustedes comenzaron en esta profesión? Vamos en el orden, vamos con la señora Noli, ¿le parece? ¿Cuál es la mayor diferencia entre lo que ve usted hoy y lo que se hacía cuando usted comenzó en el periodismo? Bueno, yo recuerdo que yo acompañaba a mi tío Luis Carlos Noli, que también fue periodista. Yo soy cuarta generación de periodistas. Él era el director de Star and Herald. Ajá. Y las noticias tenían que ver con el acontecer nacional, internacional. Pero hoy día yo miro los noticieros y lo único que veo son asesinatos, puñaladas, peleas. Me parece que no hace mucho por nosotros como nación ni nosotros como ciudadanos. Ok. Fernando, en su caso, ¿cuáles podrían ser esas diferencias entre sus años de principiante como periodista y hoy en día? Ha cambiado la forma, sin duda, han cambiado las herramientas, pero como dijo Ramonet, la esencia sigue siendo la misma. Okay. La comunicación es una necesidad humana y como tal, los medios masivos de comunicación lo que apelan es a ese universo de las relaciones humanas. Sin duda, los cambios más rudos se están produciendo en la forma en que se hace periodismo hoy, porque hay, digamos, además de nuevas herramientas, nuevos actores. Gracias a las llamadas redes sociales, ya lo que antes se llamaba el esfuerzo por obtener una primicia informativa no es tan importante. Ahora es cada vez más importante el valor agregado que el periodista da a la información, porque sencillamente la información llega muy rápido al teléfono, antes que un periodista pueda elaborar o hacer una nota como Dios manda. Ahora, y con eso, Álvaro, en su caso, habla de las redes sociales, las primicias. ¿Podría ser esa la mayor diferencia? ¿La Internet ha marcado la pauta en el camino? Sí, creo que por ahí es el asunto. En mi época de inicios, a finales de la década del 80, principios de los 90, tú salías a la calle a buscar la información y la gente se enteraba de la noticia cuando tú llegabas al canal, la editabas
y luego salía en el noticiero. Hoy no necesitas de eso. Hoy, cuando ya tú llegas al canal, ya la noticia es refrito cuando tú la sacas en los noticieros. La inmediatez, la velocidad que le ha dado las redes sociales a la noticia, al periodismo, eso no tiene precio. Así que, es más, los periodistas a veces andamos en segundo o tercer plano cuando ya la noticia ha salido por todas las redes sociales. Profesor Hermes Sucre, usted es un hombre de medios impresos. Estar en segundo o tercer plano marca, ¿no? Afecta al ejercicio. Mira, yo creo que han cambiado mucho el periodismo y ha cambiado mucho las audiencias. Antes la gente estaba esperando qué le decían los periódicos. Ahora la gente está pendiente de qué está sucediendo y nutra a los periódicos de información, interviene en la agenda periodística. Algunos medios, yo considero que algunos medios no se han dado cuenta que ya la noticia no es una mercancía, es un bien público, La noticia ahora ha dado origen al periodismo ciudadano y se habla ya de periodismo democrático. Ahora corre la noticia más, se nutre más la noticia, dura más la noticia en el ambiente, en el día. Antes tú cogías un periódico al mediodía y era un periódico viejo. Ahora la opinión pública, las redes sociales, mantienen a la noticia viva hasta el día siguiente, comentando, agregando cosas. Hago la aclaración. Nunca se ha perdido y ni se debe perder los valores éticos y morales. Ahora es cuando más hay que ponerse la armadura ética y la armadura moral, porque todo hay que confirmarlo, verificarlo, todo hay que comprobarlo. Entonces no te puedes prestar al juego del rumor, la cosa, el bochinche, la cuestión. Tú tienes que hacer ahora un periodismo más vigilante y aprovechar los aportes de la ciudadanía, del ciudadano, para que la noticia esté más completa. Pero no expurgar bien las cosas para que no se vayan mentiras. Que no te metan cuento. No te metan cuentos. Yo, por ejemplo, no concibo eso de los fake news. Yo soy un periodismo de muchos años de la cuestión. Yo nunca oí esa cuestión de... Siempre puede que haya habido mentiras y cuestiones en la noticia, pero lo primero que debe buscar el periodista es la verdad. Y ahora, con eso, quiero preguntarles, ¿qué añoran del periodismo de sus inicios? ¿Qué sienten que se ha perdido o qué sienten que ha cambiado que a ustedes no les gusta o que quisieran que volviera a ser como antes? Vamos con usted primero, Álvaro. Yo te diría que no añoro realmente nada porque yo he sido parte de la evolución. Ese periodismo de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y como que me monté en la corriente. Y, que yo no hice periodismo en Chitré. Pero no añoro nada. Me fui acomodando, me fui actualizando, me fui apegando al pasar del tiempo, la máquina de escribir, a la computadora, ahora al celular, al internet, y me ha gustado. O sea, realmente hoy día yo me he adaptado al tema de las redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, y me gusta lo que estoy haciendo a nivel periodístico. Ok, Fernando, en su caso, ¿hay algo que usted extrañe de aquellos primeros años? Ahora, como bien apuntó Sucre, está el gran reto de que estamos, según algunos han definido, en la era de la posverdad. Y había mucho amarillismo. El amarillismo nació con el periodismo, lamentablemente. Pero ahora los niveles de manipulación que hay, o que puede haber en el periodismo, es realmente colosal. Estamos hablando de que la manipulación de redes sociales ha tenido que ver o se ha acusado, por ejemplo, en la manipulación de resultados electorales en un país tan importante como los Estados Unidos, por citar un ejemplo de gran notoriedad. El caso Rusia. El caso de la supuesta intervención de Rusia.
el caso de Cambridge Analytics y de todas estas empresas y corporaciones que se dedican a estudiar a través de las redes sociales hábitos de la conducta humana para manipular personas. Y realmente cosa que no existía en nuestra época, había amarillismo, pero no había estos niveles tan enormes de manipulación mediática que hay hoy en día. Perfecto. Y eso realmente constituye una amenaza y un objeto de estudio y preocupación. Ahora, Orwell nos hablaba de eso antes de los 50, pero ese es otro tema, El gran hermano y la manipulación, por ahí estaba, ¿no? Señora Luz María, de lo que ve que se hace hoy, ¿usted extraña algo de sus primeros años que quisiera que se mantuviera? Sí, primero que nada, pienso que los periodistas tenían unos principios mucho más serios en cuanto a lo que difundían. Hoy día, con todos los medios, como se ha dicho aquí, cualquier noticia es posible. ¿Se banaliza la noticia? Pienso que no se toma con la rigorosidad que se hacía anteriormente. Pienso que hay que ser un poco más serios y un poco más responsables en lo que estamos transmitiendo, no solo a nivel de periodismo, sino a nivel de redes sociales, porque podemos provocar caos y estamos evadiendo una responsabilidad muy severa. Esa es mi opinión. Por supuesto, gracias. Profe, cerramos con usted nuevamente. ¿Extraña algo de aquellos primeros años? Bueno, mira, la añoranza es propia del ejercicio del periodismo. Yo le doy gracias a Dios porque he vivido parte del siglo XX y parte del siglo XXI. Sí añoro cosas. Te miento si te digo que no. Por ejemplo, añoro más compañerismo en el periodismo, que antes había mucho más compañerismo. Nos veíamos más, nos tomábamos un café, comentábamos informaciones. Ahora todo es el WhatsApp, todo es las redes, todo es el Twitter, la cuestión. Correcto, estoy completamente de acuerdo con eso. Lo uso y lo uso bien. Añoro eso de más contacto del periodista con la gente. Okay. Con la gente. Hay algunas quejas de algunos directivos, editores del New York Times, que dicen que el periodista se ha hecho muy de oficina, y cosas, le quieren que vaya más a la calle. El periodista tiene que vivir. Hay tres cosas indispensables en un periodista para que haga buenos reportajes. ¿Y cuáles son? Tres cosas. Primero, tener muchas vivencias. Okay. Muchas vivencias. Ir a la pelea de gallo, a la carrera de caballo, ir al deporte, ir acá, ir al seminario, ir a la cuestión, ir a festival del típico, desfile de la pollera, todo lo que se pueda. Vivir cosas buenas y situaciones malas que las tiene que vivir el periodista. Vivencias. Segundo, tiene que manejar bien el idioma. Tiene que estudiar mucho, leer y escribir, leer todo y manejar bien el idioma para poder comunicar bien. Y tercero, hombre, tiene que tener corazón. La persona que no tiene corazón, sensibilidad, no te puede hacer una buena crónica humana. No te la puede hacer. Puede ser el máster en periodismo. No te la hace. No le transmite ese sentimiento tuyo del corazón al papel o a la computadora. Claro. Entonces, otra cosa para terminar, que yo añoro es la primicia. Primicia. Antes, a mí Juan Carlos Duque me mandaba a la calle en la Estrella de Panamá y me dice: Hermes, te dejo suelto. ¿Ves qué me traes? No era esa cosa de que te daban como un papel, unas asignaciones, que la conferencia de prensa a las 12, la cuestión a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, que tú sabías cuando ibas a la calle todo lo que te iba a pasar en el día porque te limitabas a eso. Al día siguiente todos los periodistas andan en eso. Con la misma conferencia de prensa. Compartimos la misma información. Al día siguiente todos los periódicos igualitos. Así es cierto, Estoy hablándote de periodismo escrito, que es lo que más es decir, ¿no? Su experiencia, todos por los supuesto. periódicos. Entonces, compras un periódico y te lo has leído todo. Es cierto. Esta ha sido nuestra ronda de preguntas generales. Les agradezco, sobre todo que lo están diciendo
del corazón, les agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, vayan pensando en conceptos de periodismo, vayan pensando en ciertas palabras. Yo les voy a ir preguntando y vamos a ver qué sale de esa interacción. Estamos en Contrapunto, quédese usted con nosotros. Les recuerdo que no solamente estamos a través de Canal 11, nos puede ver a través de la web, la inmediatez de la que tanto estamos hablando. Búsquenos también en las redes sociales. Volvemos en un segundo. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Pero usted hablaba en algún momento o escribía en algún momento que, por ejemplo, había una estructura previsible en los telediarios, que no se terminaba con noticias malas, sino con noticias buenas. Esa es la construcción, digamos, del relato. El relato es una cosa, la expresión es otra. Entonces, el relato sí, evidentemente, por ejemplo, si construimos una información, como estamos construyendo un relato, en particular un relato hollywoodiense, entonces sabemos que lo que estamos buscando es un final feliz. Y en general, en la información diaria hay pocos finales felices. En general son más dramáticos. Por otra parte también, lo que yo decía es que al hacer digamos, una información con los códigos cinematográficos más espectaculares, lo que se está haciendo es una distracción y no una información. Y yo decía, la información no está hecha para distraer, sino que está hecha para difundir la base misma de la verdad que permite al ciudadano construirse. Seguimos aquí en Contrapunto desde el Parque El Aljibe de la Universidad Tecnológica de Panamá. Seguimos viendo partes de la conversación con Ignacio Ramonet, periodista, pensador español, exdirector de Le Monde Diplomatique y director de su versión en castellano actualmente. Quiero hacerles un ejercicio muy rápido. Les voy a dar una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la mente. ¿Les parece? Es un ejercicio de habilidad, por decirlo de alguna forma. Vamos a comenzar con usted, Fernando. Fernando, comencemos con usted. La palabra que yo tendría para usted es la siguiente. Call center. ¿Qué piensa cuando le digo call center? Poder político. Poder político. Ok, vamos con usted. Luz María. Luz María Noli, la señora Luz María Noli. ¿Qué piensa cuando le digo actitud sospechosa? Delincuente. Delincuente. O, en algunos momentos, Ajá. el comportamiento de algunos políticos. Muy cierto, buen punto. Profesor Hermes Sucre, le voy a dar un concepto que usted ha manejado mucho durante su carrera, con el que ha estado vinculado. ¿Qué piensa cuando le digo derechos humanos? Pienso que es todo derechos humanos. Es un compromiso, es un respeto que hay que tener con eso. Hay una deuda que uno tiene que cumplir siempre con los derechos humanos. Respeto, compromiso, cobertura, comprensión y empatía. Por supuesto. Y ahora vamos a terminar con usted, Álvaro. ¿Qué piensa cuando le digo presunción de inocencia? La presunción de inocencia es el concepto en el que debemos basarnos siempre cuando nos referimos a un caso en particular. La persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Eso es presunción de inocencia. A veces se complica, ¿no? En el imaginario popular a veces es difícil presumir eso. A veces es culpable hasta que se pruebe su inocencia, y más en un país como el nuestro. Es muy cierto. Gracias por decirnos qué es lo primero que les viene a la mente. Ahora vamos a cambiar un poco. Hay algo que a mí me gusta particularmente y es escuchar las historias o las anécdotas de aquellos que tienen más experiencia, de aquellos que estuvieron primero o que están primero que uno, porque creo que a pesar de que se dice que uno no aprende en cabeza ajena, sí se puede aprender. Entonces a mí lo que me gustaría es que nos vayan contando lecciones aprendidas. Yo le voy a dar a cada uno 2 oportunidades. En una me van a contar la parte buena y en otra me van a contar algún momento complejo del ejercicio de la profesión periodística.
Comencemos con usted, profesor Hermes Sucre. Vamos a comenzar por el lado positivo, ¿no? Una historia o una anécdota de algún momento de triunfo durante su larga trayectoria periodística, profesor. Bueno, en 1997, el Colegio Nacional de Periodismo me distinguió con el premio a la excelencia periodística medalla Juan Carlos Duque. Juan Carlos Duque. Eso me llenó de orgullo, de dignidad, porque sentí como que le respondí al maestro Juan Carlos Duque, que nos ayudó mucho en la Estrella de Panamá, y recibir esa medalla lo sentí como algo muy, muy significativo, y sentí como que yo le quedé bien a él. Él había muerto hacía un par de años, murió joven, y recordé aquello que él me dijo una vez: Hermes, yo ya era periodista, pero me gradué y fui a la Estrella, pues yo fui empírico en primer lugar. Entonces él me dijo: tú tienes que saber sacar agua del desierto y candela del mar. Tienes, como periodista, tienes que tener los ojos diferentes a todas las demás personas. Y él me enseñó a titular. Él me enseñó a titular. Me dijo: las planas de los periódicos no son fallos judiciales. Hay que poner títulos que llamen la atención, títulos buenos, títulos que peguen. Así es. Y entonces, convivir con él y convivir en una redacción que siento que no la voy a ver más nunca, como la Estrella de Panamá, en aquel tiempo. Recibir esa medalla fue como una distinción al mismo periódico. Claro, y nos quedamos con eso, profe. Vamos con usted, Álvaro. Pero ahora la otra parte. No se adelante, hombre. Vamos primero con la parte difícil. Un momento difícil dentro del ejercicio de la profesión. Un momento difícil fue aquel en que llego a la cárcel El Renacer y me toca enfrentarme con Manuel Antonio Noriega. Oh, boy. Yo llevé una agenda previa, luego de sentarme a revisar los temas en los que Noriega había estado involucrado a nivel de su jefatura en las fuerzas de defensa, y pensando en las inquietudes y las interrogantes que pudiera tener el televidente y el radioescucha, y venirme de allá sin ninguna de las respuestas a las preguntas que yo llevaba en mi agenda. Eso fue muy difícil, porque estaba el periodista que quería una respuesta y el entrevistado que quería sembrar simple y sencillamente una solicitud de perdón al país. Así que nos enfrascamos en eso y no lo logré, sabiendo que Noriega era un hombre de inteligencia y que un hombre muy frío y calculador. Así que fue algo muy difícil periodísticamente hablando. ¿Frustrante? Totalmente. Ok. Vamos con usted, Fernando. Pero la parte buena, vamos a ir rotando. Ya tendrán su oportunidad de contar la otra mitad. Un momento de gloria periodística, de gloria profesional. Yo tuve un periodo muy activo en la realización de documentales, y como tal tuve la oportunidad de cubrir toda la década del 70, época que, por cierto, se trabajaba en 16 milímetros, no había todavía las cámaras de video. Y fue un periodo realmente glorioso de este país. Tuve la oportunidad de trabajar con grandes documentalistas. Por ejemplo, en el año 79 vino Santiago Álvarez, uno de los más grandes documentalistas de todos los tiempos, un documentalista cubano. Yo trabajé con el equipo de Santiago en el acto de entrada de Panamá al canal. Estuve en la firma de los tratados y estuve en Nicaragua, en Cuba, en muchos países, en México, trabajando, haciendo documentales. Estuve en Belice y fue un periodo realmente de mucha agitación y de mucho aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Ok. Ahora, señora Luz María, momento complejo, un momento complejo de su larga trayectoria. Cuando estábamos en las negociaciones de los tratados del Canal de Panamá, Ok. Fidel, llegamos a Cuba
Fidel Castro era el jefe del gobierno cubano, había tomado posesión, y por alguna razón me llamó negrita. Y a todas partes íbamos, Fidel Castro, Omar Torrijos y la negrita. La visita a La Habana duró casi 3 días. La noche antes dieron una gran fiesta y yo me vestí con un traje largo, me puse mis aretes de turquesa y mi anillo de turquesa. Y cuando llego frente a Fidel Castro se voltea donde Omar Torrijos y le dice: mira esta negrita, ¿qué le voy a decir yo a la mujer cubana con este alarde de esta negrita? No puede venir alguien vestida de esta forma. En un momento me molestó tanto que le dije: yo soy una negrita asquerosa y a mucha honra. Y en menos de un pestañeo me levantó la seguridad de Castro y me sacaron del salón de baile. Al día siguiente, la seguridad de Omar Torrijos tuvo la misión de ponerme a mí de primero en el avión de regreso a Panamá, con el avión que llevaba toda la comitiva, pero yo llegué de primera. Ellos se aseguraron que fue así. Por tanta historia. Hagamos algo, señora Luz María, para revertir el orden entonces. Cuénteme una historia positiva, una historia de triunfo profesional. Yo creo que primero creo que eso, tercera generación de periodistas. O sea, porque el primer periodista de mi familia fue Antonio Noli Batista. Luego después fue Luis Carlos Noli, que fue no solo el único latino que era corresponsal de la prensa asociada, de la Associated Press en Panamá, sino también fue director de The Star and Herald, que era la parte inglesa de la Estrella de Panamá. Y yo fui la primera directora de noticias de un canal de televisión en este país. Por supuesto, un logro. Porque hubo una chica antes en Canal 11 que fue directora, pero fue directora de todo el canal. La profesora Griselda. Griselda López. Exacto. Pero yo fui directora de noticias en un mundo que era en ese momento de hombres. Hoy día ya no es tanto así, pero en ese momento eso era una posición masculina. Y si el mundo hoy es menos de los hombres o más equitativo realmente, es gracias a usted y a muchas otras mujeres. Gracias. Tiene que ver no solo eso, sino el esfuerzo de todas las mujeres que han venido superándose año tras año y se las ve en una gran cantidad de carreras, no solo periodistas. Así es. Fernando, volvemos con usted. Ya contó la parte buena. Nos habló de la década del 70, los documentales, todo lo que experimentó. Ahora vamos con el otro lado de la moneda. Un momento complejo, un momento difícil. La cobertura de los acontecimientos de la posinvasión. Yo tengo con mi maestro Pedro Rivera un libro, que es un libro de testimonio. El libro de la invasión. Que es el fruto de nuestra impotencia por no poder filmar. Porque era difícil filmar en ese momento. Y recuerdo que Chuchu Martínez me dijo un día: pero ¿cuál es el problema? Una libreta y una pluma sirve para levantar lo que está pasando, o una grabadorcita. Entonces yo comencé a grabar testimonios, fui a todas las exhumaciones, fui a buscar familiares, víctimas, etc. Y se levantó una recopilación monumental de testimonios cuya síntesis terminó siendo el libro, pero fue un periodo muy doloroso. Claro. Muy doloroso porque nosotros no nos concentramos en los grandes protagonistas. En el libro ni siquiera se habla de Manuel Antonio Noriega, ni de los generales, no. Esa historia la contaron otros. Nosotros nos circunscribimos principalmente en las víctimas inocentes de la invasión. Así es. Álvaro, vamos con usted. Ya contó un momento difícil con la entrevista a Manuel Antonio Noriega. ¿Cuál sería un momento gratificante? Sí, yo pudiera contar cosas muy gratificantes, pero creo que lo que más me queda a mí... Escoja una. Guardado en el corazón fue el servir
como instrumento para la solución de problemas tanto colectivos como individuales. Familias con hijos con problemas, hombres, mujeres, niños con problemas de salud, que a través del periodismo que nosotros hacíamos podíamos encontrarle una solución ante la ausencia de respuesta muchas veces por parte de los organismos que están para resolver esos problemas. Y por otro lado, la denuncia ciudadana que muchas veces se hizo eco en el periodismo que nosotros hacíamos y que a través de esa denuncia permanente se podía encontrar respuesta que era en ocasiones ignorada por las autoridades. Yo creo que por ahí, en ese periodismo de cara al pueblo, de cara a la ciudadanía, de cara a la gente, que era el que hablaba Hermes hace un momento, hay mucha satisfacción de parte nuestra. Perfecto, gracias Álvaro. Profesor, cerramos con usted la otra parte, la parte quizás no tan positiva, pero que también deja lecciones. Mira, nosotros los periodistas decimos que estamos curados de espanto, pero no es cierto. Tuve un susto muy grande en plena crisis con los militares, la cruzada civilista y los militares. Yo escribía como corresponsal de la ABC de España, mandaba mucho material allá. Y sabe que se edita, ¿no? Allá no le decían el general Noriega, le decían el dictador, el tirano. La cuestión es, ok, había una poetisa y un embajador allá en Madrid que todo lo recogían y se lo mandaban a los militares. Ok, no pasaba nada, no pasaba nada. Yo sabía eso y seguía trabajando. Un día, de estas protestas en la Cámara de Comercio y la cruzada civilista y las bombas y las cosas, la calle 50, el lío, el pleno apogeo. Lester Burton fue corriendo a avisarme, yo estaba comiendo un raspado, no sé qué la vía Porra, por ahí Parque Porra, donde estaba la Cámara de Comercio, me dice Lester Burton, están repartiendo un artículo tuyo del ABC de España. Por toda calle 50, por toda la Cámara de Comercio, por todos lados, copia. Eso me dio un susto tremendo, hermano. Eso no se lo deseaba a nadie. Yo no sé dónde quedó el raspado, pero no sabía qué hacer, hermano. Claro, el miedo. Yo no podía detener a la gente. Ahora yo le doy gracias a Dios que en ese tiempo no había redes sociales. Porque es el equivalente de aquellos tiempos. Era la fotocopia. Así es. La cuestión y el fax. Y la estaban tirando por fax. El artículo era un artículo de una página en el ABC. Tenía una caricatura del presidente Eric del Valle, así, y Noriega detrás como manejándolo así como una cosa. Y decía algo hacia arriba como la fiera está herida, un título, no sé qué. Bueno, gracias profesor, gracias por contarnos sus anécdotas. Creo que ya tenemos que hacer la siguiente pausa, si no me equivoco, me dice la productora, pero vamos a hacer algo. Vayan pensando en preguntas que les quisieran hacer a aquel que tienen aquí con ustedes, entre ustedes. ¿Qué le preguntarían a sus colegas ya que tienen la oportunidad? Y mientras pasa el tiempo, pues lo van pensando mientras hacemos la pausa. Pero usted quédese con nosotros, que regresamos rapidito aquí en Contrapunto a través de SER TV. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Con las grandes corporaciones de medios cayendo o reestructurándose y el oficio cambiando constantemente, ¿es el emprendedurismo el futuro para los periodistas? ¿El periodista emprendedor es la clave? Bueno, no es seguramente la clave, pero digamos que el momento actual sí permite el emprendedurismo. El emprendedurismo en periodismo ha sido más bien una ilusión, una ambición, más que una realidad. Por una parte podía haber la ambición emprendedora de un periodista o una joven periodista, pero la realidad material es que obtener créditos bancarios, obtener posibilidades financieras para montarlo era muy difícil. Hoy es posible, evidentemente, hoy sí es posible,
porque un simple teléfono le da a usted la misma posibilidad que tiene la CNN, que tiene Fox News, evidentemente, teóricamente, de ahí a construir un canal de información es otra cosa, pero en todo caso eso es en teoría. En la práctica no, porque ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Estamos viendo que los grandes medios, estamos viendo que esos medios, pienso en el New York Times, por ejemplo, pienso en el Times, en Inglaterra, pienso en Le Monde, en Francia, eso hoy día en la era digital están recobrando una audiencia muy importante en términos de suscriptores y están volviendo a ser los grandes medios que siempre fueron y que en un momento, hace 5 o 10 años, pensábamos que estaban amenazados de desaparición. Esa fue la conversación con Ignacio Ramonet, periodista, pensador español. Gracias al American Trade que nos facilitó su hermosa biblioteca allá en el American Trade, en el casco antiguo. Les comenté antes de irnos a la pausa, le comentaba también a usted, espectador, que pensaran en preguntas que quisieran hacerle al resto de sus compañeros. Preguntas entre colegas, ¿les parece? Entonces hagamos algo, comencemos así en el orden que están. Señora Luz María, ya que usted tiene a Álvaro Alvarado a su lado, ¿qué quisiera usted preguntarle? ¿Cuál es el momento que te has sentido más seguro y más convencido de que periodismo fue la decisión que debiste tomar? Te puedo decir que ha sido toda mi vida ese momento, porque me siento y me seguiré sintiendo convencido de que yo nací para ser periodista y moriré siendo periodista, aunque no esté en un medio de comunicación social. Me encanta lo que hago. Perfecto. ¿Te ha dado mucha alegría? Mucha satisfacción. ¿Y qué ha habido de los temores y de algún momento el sentido de arrepentimiento? Precisamente los temores a los que te refieres son los que me han dado más fuerza para expresar que nací para ser periodista. Han habido muchos momentos de temor, muchos momentos de tristeza, muchos momentos en que pensé, oye, ¿para qué? Si una golondrina a veces no hace verano, pero sigo creyendo en que yo nací para esto, no para ser médico, ni abogado, ni ingeniero, para ser periodista. Realmente es la profesión más hermosa que existe en el mundo. Álvaro, pregúntele usted ahora a Fernando Martínez. Ok, a mí me gustaría preguntarle a Fernando con su experiencia, porque yo soy seguidor de él en su programa de radio, el tema de los políticos y el periodismo. El político cuando está en oposición es una cosa con el periodista y cuando está en gobierno es una cosa totalmente diferente. ¿Te ha tocado vivir esa experiencia y eso a qué se debe, Fernando Martínez? A que el político generalmente trata de utilizar a los medios y es allí donde la independencia de los medios tiene que prevalecer por encima de las agendas políticas. Lamentablemente tengo que reconocer que no todo el periodismo en este país está exento de la corrupción y que lamentablemente las agendas de los políticos desde los poderes, no solo los poderes políticos, también los poderes económicos, tienen una incidencia en la agenda mediática. Y bueno, con eso hay que bregar. Es la tarea posiblemente más difícil del periodismo hoy. Sortear las sutilezas como el poder suele colarse en las pantallas y en las redes y en todas partes. Así es. Ahora, señor Martínez, hagamos algo. Pregúntele usted al profesor Hermes Sucre. ¿Sobrevivirán los medios impresos tradicionales? ¿Están haciendo los cambios los periódicos hoy que deben hacer para sobrevivir como medios? Como ha hecho, por ejemplo, ha dicho Ramonet,
han hecho los grandes medios del mundo? Es duro hacer vaticinios en cuestiones de periodismo, pero tiene que adecuarse a la nueva era. El periodismo digital, el periodismo de este momento no consiste en coger las noticias del periódico escrito y pasarlas a la página web, la misma cosa. No se puede hacer un periodismo donde todo el mundo sabe que renunció el ministro Mirones, todo el mundo lo sabe en Panamá. Y al día siguiente tú vas a sacar un periódico con el titular, renunció el ministro Mirones. Tú tienes que traer otra cosa, consecuencias, explicar, todas esas cosas. Y ya te digo, hay que dejar de pensar que el periodismo es una mercancía, la noticia es una mercancía, es un bien común, un bien público. Tienen que montarse al cambio, tener personas que mercadeen lo que está pasando, lo que quieren en el mismo periódico, personas que mercadeen lo que le interesa a las redes, por dónde andan las redes, hacer grupos de WhatsApp con periodistas, tener consulta permanente, focus group, qué sé yo, para que haya más sintonía de lo que está pasando en las redes. Eso es lo que viene, eso es lo que está allá. Profe, me quedo con usted para que ahora usted tenga la oportunidad de hacer la pregunta a la señora Luz María Noli. ¿Qué le preguntaría a usted, profesor? Yo quisiera preguntarle dos preguntas, pero cortas, ¿no? Ok. Mira, Luz María. Madre mía, me trata como si fuera una mujer así. Luz María, con Luz María está ahí. Luz María, tú has trabajado con muchas generaciones de periodistas, Sí. has dirigido, has sido una maestra, porque he escuchado muy buenos comentarios de tu jefatura. Muchas gracias. ¿Qué opinas de esta época de las redes sociales, el periodismo digital y las universidades, la escuela de periodismo? Esa es la primera pregunta. La primera pregunta, yo no sé si lo he dicho ya, yo quisiera que aquí, por lo menos aquí en mi país, porque yo nací en el Hospital Panamá de la ciudad de Panamá, de la provincia de Panamá, de la República de Panamá, yo no soy nada más que panameña. Y yo lo que quiero en este país es que la gente hable español, pero no sé qué es lo que están hablando. Yo lo primero que quiero son profesionales mejor preparados y además con el entusiasmo por lo que significa la verdad, no solo para el bien popular, sino para el bien nacional. Yo no entiendo por qué tenemos tantas noticias negativas. Este no es un país donde parece que las cosas buenas escasean de repente. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Somos nosotros? ¿O es que nos estamos dejando influenciar por la prensa roja? Profe, si va a ser la segunda pregunta, muy breve. Sí. Muy breve. Luz María, ¿qué opinas de la edición? Yo veo que hay muchas cosas... No me gusta mucho, ¿eh? No me gusta mucho porque editar no siempre resulta la verdad. Y no hay verdad absoluta, ¿eh? Okay. Pero lo que pasa es que a veces editas y dejas por fuera la parte más importante, ¿no? Y eso me parece a mí un poco jugar con todos nosotros. Tenemos menos de 2 minutos máximo porque se nos acabó el tiempo del programa, pero quiero hacer un último ejercicio con todos ustedes. Si tuviéramos que resumir lo que hemos conversado hoy en un titular, en lo que en el periodismo llamamos el techo, el encabezado del periódico, el gancho para el telediario en la noche, para la radio. Si tuviéramos que resumir en un titular lo que hemos conversado esta noche, ¿cuál sería? Y vamos a comenzar con usted, Fernando. ¿Cuál sería un posible techo? Breve. El periodismo en su encrucijada. El periodismo en su encrucijada. Luz María Noli. Valor y honestidad. Ok. Álvaro Alvarado, ¿cuál sería para usted un techo que resumiera lo que hemos conversado en esta ocasión? Periodistas al desnudo. Periodistas al desnudo. Profe, recordando los años en la redacción. Yo diría que el periodismo se confiesa. Perfecto. Se nos acabó el tiempo en Contrapunto, la hora se hizo breve. Ha sido un gusto para todos nosotros que ustedes hayan estado aquí y por supuesto que usted nos haya acompañado esta noche.
Gracias de verdad, que tengan muy buenas noches. Usted también. Nos veremos en una próxima edición de Contrapunto con más análisis periodístico.